Muy bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Es una bendición poder compartir tiempo juntos para aprender palabra del Señor. Estamos estudiando las parábolas de Jesús y estamos viendo cuánta enseñanza el Señor nos ha dejado ahí. Hay algunos detalles que estamos descubriendo, estamos sumando mucha enseñanza y qué bueno que podamos aplicar eso inmediatamente, no quedarnos solo con la teoría y decir qué linda parábola, sino cómo podemos nosotros vivir lo que el Señor Jesús nos ha enseñado. Hoy vamos a ver la parábola de los obreros de la viña. Parábola de los obreros de la viña que se encuentra en Mateo capítulo 20, los primeros versículos del 1 al 16. Jesús logró impactar no solamente a las personas que estaban con él en esa época, así casi 2000 años atrás, sino durante estos 2000 años o un poquito menos que tenemos nosotros el Nuevo Testamento, estamos viendo cómo esas enseñanzas siguen impactando a la vida que la leen, la estudian y la aplican a su vida. Es una gran realidad. Y de hecho el Señor no hizo filosofía, no hizo grandes argumentos complicados. Lo hizo de manera sencilla. Las grandes verdades de Dios, pues Él las explicaba de manera muy fáciles de entender. Toda persona, sea un erudito, sea un filósofo, sea un trabajador, alguien que nunca haya estudiado, entiende perfectamente lo que Jesús quiso decir. Así que debemos aprender mucho de Jesús, ¿no? No solamente su carácter, sino también de cómo Él enseñaba. Y Él lo que hacía era usar parábolas. Ese era el método que Él tenía, un método que los judíos ya venían usando hace muchos años, y Él utiliza ese método para poder enseñar verdades espirituales. La palabra parábola viene de dos palabras griegas, para, que significa al lado de, y balo, que significa arrojar, es decir, dar una enseñanza, arrojar una enseñanza al lado de otra cosa, una comparación, ¿no es cierto? Así que es una figura retórica. Sirve para explicar una verdad espiritual que a la vez es profunda y puede ser complicada, pero se explica de una manera sencilla y se lo compara con un relato que está extraído de la vida real, que puede ser algo imaginario, ficticio, o algo verdadero que realmente haya pasado. Cada vez que nosotros estudiamos estas parábolas, la verdad es que podemos decir, esto pudiera haber pasado en la vida de Jesús tranquilamente, y de hecho muchísimas veces, porque usa cuestiones, preguntas y también realidades que eran muy conocidas para la época de Jesús. A veces nosotros debemos ir un poco al trasfondo para entender cómo sembraban, cómo cosechaban, cómo hacían los trabajos, qué significara algunas palabras en particular, qué significaría para nosotros hoy. Entonces es importante ir al relato, entenderlo y poder aplicarlo. Pero es muy importante la interpretación. La interpretación nos lleva a utilizar leyes de interpretación, entendiendo que la parábola tiene una verdad central. No es que hay que buscar miles de verdades, saber qué quiso decir Jesús y después aplicarla a lo que se me ocurra. Debo ser realmente muy recto en lo que es la hermenéutica. Así que es una interpretación, hay una verdad central y para eso debemos estudiar la parábola, ver qué es lo que Jesús quiso decir en esa época, cómo lo entendieron, lo aplicaron y lo escribieron los evangelistas, y cómo eso ahora, esa verdad, tiene una aplicación para nuestras vidas en este tiempo. Así que tenemos que tomar tiempo para interpretar correctamente. Muchas veces debemos consultar también referencias, libros que nos ayudan a entender el trasfondo, así que es importante poder estudiar con detalle y en profundidad lo que el Señor nos quiere dejar allí en esa parábola. Vamos a leer Mateo capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Tenemos en nuestra versión Reina Valera del 60 el título que dice Los obreros de la viña, y bueno, utilizamos esa expresión para hablar justamente de esta parábola. Mateo capítulo 20 dice así, Jesús habla, ¿no? Y él dice lo siguiente, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido, es decir, hizo un pacto, un convenio, no un contrato, habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña.
Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y la novena, e hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña, recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habrían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esta parábola me encanta porque tiene cierto tinte humorístico, ¿no? Como que cada uno debería entender y ponerse en el lugar de lo que está diciendo, ¿no? Porque ahí vemos nosotros la alegría que tendrían los que llegaron a última hora y recibieron un denario. Y ya quizás los primeros ya se estaban frotando las manos pensando que iban a recibir mucho más. Y la frustración de ver todo esto, pero la enseñanza es clave. Por eso es importante dedicarnos bien a estudiar esta parábola. Bueno, cuando estudiamos esta parábola, tenemos que saber que hay un contexto anterior. Algo había pasado anteriormente a esta parábola. Jesús no es que desprendido de nada, ¿no? Y sin ninguna conexión empieza a hablar con parábolas. No, Jesús tiene un enfoque. El Señor sabe lo que quiere decir y en este caso aprovecha lo que había sucedido anteriormente para poder explicar una realidad espiritual. El contexto anterior, si usted lee el capítulo 19 de Mateo, el anterior, va a encontrar que el Señor justamente el último versículo del capítulo 19 tiene la frase que dice: los primeros serán postreros y los postreros primeros. Por esa frase conecta con esta parábola para entender esa frase anterior. Así es que eso nos ayuda a entender un poquito el propósito, por qué Jesús cuenta esta parábola, ¿no? ¿Cuál es la conexión? Esta parábola le sigue a la pregunta del apóstol Pedro. Estaban reunidos los discípulos con el Señor y Pedro dice: ¿qué van a recibir ellos por seguir a Jesús? Mateo 19, 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? No sé si usted está entendiendo la pregunta de Pedro, ¿no? Él ha recibido de parte de Dios el llamado, la gracia, la salvación y muchos otros milagros más que ha visto. Y entonces ha entregado su vida al Señor, lo sigue él porque le quiere servir. Entonces, en el momento Pedro dice: a ver, ¿y qué vamos a recibir nosotros por servir al Señor, por haber dejado todo, ¿no? Y Jesús, de manera directa, en primer lugar, le dice: miren, ustedes van a recibir mucho más de lo que están pensando. No han dejado padre, madre, casa o lo que sea. Van a recibir 100 veces más aquí. No es para hacer una cuenta con una calculadora. A ver, esto por 100 es tanto. No. La idea del por 100 que dice el Señor es que el Señor te va a multiplicar y si quiere hasta 100 veces más aquello que tú has perdido por causa del Evangelio, ¿no? Que de pronto, no sé, no tienes una mamá porque tu madre a lo mejor no ha querido que tú seas evangélico y te cortó la comunicación, o vive en otro lado y por causa del Evangelio alguien es misionero y está en otro país, por ejemplo. Entonces dice que el Señor es como que le recompensa a esa persona con 100 madres, si se puede llegar a decir así de esta manera, con personas
que hacen como madre, ¿no? Que cuidan, que protegen, que dan palabra de ánimo. Lo mismo que si fuera dejar cosas materiales. El Señor le provee. No significa que va a tener 100 escrituras de una casa, sino significa que hasta puede encontrar 100 lugares donde poder vivir y el Señor siempre lo va a proteger y lo va a cuidar, ¿no es cierto? Porque dice además la vida eterna. Eso fue lo primero que dijo Jesús. Sin embargo, el Señor le deja una frase que deberían estar pensando los discípulos. Cuidado porque muchos primeros serán postreros y postreros primeros, y a partir de ahí es que comienza a relatar esta parábola, la parábola de los obreros de la viña. Aparentemente Jesús estaba hablando con los discípulos, porque eso es lo que dice el contexto anterior, pero no significa que por ahí alrededor estaban también los religiosos judíos. Y cuando el Señor da una enseñanza y cuando tiene un doble propósito, le enseña a los discípulos, pero indirectamente también le está hablando a los judíos religiosos para que a ver si comprenden algunas verdades. De hecho, muchas veces las comprendían y se enojaban porque sabía que Jesús estaba hablando de ellos, ¿no? Así que puede ser en este sentido, porque la parábola que el Señor está contando aquí tiene un primer impacto para los discípulos, pero también para los escribas y para los fariseos. Fíjense por qué. Antes de la gracia del Señor, la verdad es que el favor de Dios se ganaba cuando guardaban la ley. Así que una persona que guardaba la ley recibía la recompensa de la gracia de Dios, ¿no es cierto? Entonces eso estaba en el corazón, en el pensamiento de todo judío. De hecho, inclusive hasta los discípulos fueron afectados con esta enseñanza, ¿no? Porque ellos creían que Dios tenía que recompensarle por toda la obra que ellos estaban haciendo. Parecía como que Dios estaba obligado a recompensar aquello que le estaban dando a él. Esa era la idea del legalista, ¿no? Del que seguía la ley de Dios. Ok, yo cumplo la ley, pero Dios entonces ahora me tiene que dar todo eso que ha prometido ahí, porque yo ya cumplí con Dios, ¿no? Así dice el legalista, cumplí con Dios, ahora Dios me tiene que cumplir a mí. Y a veces los discípulos les quedaba un poquito de ese estilo Antiguo Testamento, ¿no? A pesar de que estaban con Jesús. Y la pregunta de Pedro tiene un poquito de eso. Por eso el Señor ahora lo que quiere hacer es contrarrestar ese error y establecer lo que significa la gracia ilimitada de Dios, la gracia abundante de Dios, que es muchísimo más allá de lo que yo puedo pensar como una recompensa. Dios tiene mucho más para darme de lo que yo estoy pensando, aún de lo que estoy dejando, aún de lo que entrego. La gracia de Dios no tiene límites para bendecirnos. Y eso es lo que el Señor Jesús quería enseñar aquí. El mensaje es este, ¿no? Dios da libremente y de pura gracia buenas dádivas a los hombres, porque Él quiere, no porque se lo merezcan, no porque trabajaron arduamente, entonces se le demanda a Dios que obre porque yo estuve trabajando para Él. No, ya no funciona así, y la verdad es que nunca debería haber funcionado así, porque Dios todo lo da por amor, todo lo da por misericordia. De veras que la raza humana debería estar extinguida. Sin embargo, Dios vio un justo, que fue Noé, preservó a su familia. Después vio a Abraham, un justo, para preservar un pueblo. Y después vio a Jesucristo, el único justo realmente, ¿no? Para poder preservar todo un pueblo nuevo, ¿no? Que por la gracia de Dios es salvo. Es así como el Señor lo hace. Es por su gracia. Si no fuera por su gracia, no existiríamos. Es la realidad. Pero gracias a Dios por su gracia, porque así ahora las cosas son diferentes. Había un contexto geográfico también de entender por esta parábola, y es que las viñas de Israel eran parte de la economía fuerte del pueblo de Israel, porque de todos los frutos, plantas y hortalizas y todo lo que se pudiera cultivar, la viña era algo que producía mucho por el terreno, ¿no? La topografía de Israel era bastante complejo, así que podían trabajarla para poder poner viñas, entonces eso les ayudaba mucho en su sustento, ¿no? En la vida agrícola era muy importante el tema de las uvas. La cosecha de las uvas venía, según lo que dicen los estudiosos, a fines de septiembre, pero también a fines de septiembre vendían las grandes lluvias
que hacía que si no recogías la cosecha a tiempo, se podía perder. Por eso muchas veces cuando uno veía que ya la uva estaba madura, había que cosecharla inmediatamente y no dejar pasar mucho tiempo, porque si viene la lluvia no te queda nada. Eso es lo que pasaba en ese momento, ¿no? Entonces, algo de eso vemos en la historia, porque el dueño de la viña, el padre de familia, quiere cosechar rápido, ¿no? Es una idea que estaba ya en todos los dueños de las viñas de esa época, porque había que cosechar rápido, no vaya a ser cosa que se pierda, ¿no? Por eso es que había que tener muchos trabajadores, había que juntar a todos los trabajadores que se pueden. Y si de pronto alguien no podía todo el día, pero aunque sea 2 horas, sí, ven, aunque sea 2 horas, aprovechamos porque hay mucho que hacer, ¿no? Esa era la idea, el contexto que tiene todo esto. Así que, bueno, cuando el Señor cuenta que hay un dueño de la viña, ¿no? Y que estaba buscando obreros, para los judíos era fácil de entender de que era Dios, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento, en muchos pasajes, habla de que Dios era el dueño, el viñador, y el pueblo de Israel era su viña, ¿no? Tenemos muchos pasajes que hablan de esto. Isaías 1:8 dice: se queda la hija de Sión como enramada en viña. Y uno lee Isaías 5 del 1 al 7 y esa es súper clara. Dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado, plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Israel, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que diese uvas, dado uvas silvestres? Os mostraré ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, portillado su cerca, será hollado, haré que quede desierta y no podrá ser cavada. Dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Está hablando de su viña, del pueblo de Israel, que produjo un resultado negativo, todo lo contrario a lo que Dios esperaba de ellos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, por eso Dios dice que iba a estar desolada, ¿no? Que iba a pasar un momento de tribulación fuerte, y de hecho pasó cuando fueron deportados a Babilonia, y después de 70 años vuelven otra vez. Es como que Dios había renovado esa viña, de alguna manera dicho, ¿no? Lo mismo se lo dijo a Jeremías. Jeremías capítulo 12, versículo 10. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Hablando de los reyes de Israel, que eran los pastores de Israel, que habían destruido la viña del Señor. Por eso cuando el Señor dice la viña del Señor, habla de su pueblo, ¿no? Así que era en el Antiguo Testamento Israel, en el Nuevo ahora es la iglesia del Señor. Así que aquí vemos entonces al dueño de la viña llamando a trabajadores para la cosecha. En esa época se trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que ya se consideraba que terminaba el día, ¿no? Así que había, bueno, el tiempo de trabajo era duro, pero también tenía tiempo para comer, tiempo para poder descansar y también tiempo hasta para orar. La cuestión era entonces que no eran 12 horas, sino más o menos unas 10 horas de trabajo. Y al final, entonces, tenían que recibir su paga. ¿Dónde encontraba el viñador a los trabajadores? Porque no es que vivían en su casa, tenía que recibirlos para un trabajo temporal. Era por el día, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, lo que sucedía es que los trabajadores que, bueno, laboraban en estas áreas de trabajo, se juntaban en un lugar específico, en una plaza, por ejemplo, lo que dice aquí, ¿no? Una plaza pública, esperando ser contratados. No sé si usted vive en Estados Unidos y ha visto que en algunos lugares como Home Depot, por ejemplo, hay personas que se reúnen en ese lugar esperando trabajo porque no tienen trabajo. Entonces, allí están la gente que quiere hacer sus trabajos, va a buscar material y de pronto encuentra mano de obra allí. Entonces, bueno, arreglan con ellos ciertas horas de trabajo, cuánto le va a pagar y lo llevan para hacer ese trabajo. Algo similar era lo que sucedía en este tiempo cuando el Señor habla de juntar trabajadores para que vayan a su viña. El dueño va a ese lugar, a esa plaza, para entonces tratar de obtener trabajadores, labradores, para que puedan cosechar
en ese momento. La gente que estaba ahí no era que no tenía trabajo porque eran ociosos o vagabundos, no, era gente pobre, no tenía una profesión y lo único que podían hacer era trabajar con sus manos en estos tipos de trabajo, ¿no es cierto? Así que no era que no tenían deseo de trabajar, sino que no tenían otra forma de ganarse la vida, por lo menos en Israel. Así que vemos a los jornaleros en este sentido era la clase más baja, el empleo era casual, olvídese de todos los beneficios que podríamos tener hoy. En ese momento la verdad es que era bien difícil para ese jornalero. Al final recibían la paga correspondiente, la paga justa, que era por un día de trabajo, y era para el sustento de toda la familia. Así que un día de trabajo se llamaba entonces un denario, era el dinero que se le pagaba a la persona por trabajar un día entero, ¿no? De 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, como habíamos hablado antes. Así que el viñador va a la plaza, ¿no? Encuentra en primer lugar a ciertos empleados, ciertos trabajadores, y les dice que vayan con él, van a trabajar, contrata a esta gente, tienen contrato, y les dice, ustedes trabajan todo el día y yo les pago al final un denario. Resulta que dice la palabra de que va otra vez a la plaza a la hora tercera y encuentra todavía gente desocupada. No son personas que no quieren trabajar, son personas que nadie los ha contratado. Imagínense el problema, la situación de ellos, porque necesitan trabajar. Si no trabajan, no tienen nada que comer en la casa. Así que en la hora 3 vuelve otra vez el trabajador a la hora 6 y sigue encontrando personas. A la hora 9 todavía hay, hasta la hora 11. Al final faltaba una hora para terminar y había gente que no tenía trabajo, ¿no? Entonces ahí los contrata a todos, pero no les da un contrato realmente, no les dice, ustedes vengan, yo les voy a pagar tanto. No, dice, miren, vengan a trabajar, yo les voy a dar lo que es justo para ustedes. Y la gente fue creyéndole a esta persona, ¿no? Por eso, los primeros no era por fe, no fueron creyendo, fueron por contrato. Los de la hora tercera hasta la hora 11 fueron personas que no tenían contrato, confiaron en la justicia del dueño. Ok, si esta persona es justa, pues nos va a pagar lo que sea justo. Si estuviéramos todo el día nos daría un denario, pero bueno, repartirá tal vez por las horas, nos pagará medio denario, vaya uno a saber lo que nos va a dar, ¿no? Pero confiaban en el dueño. Así que por eso hemos puesto de diferente color. Aquí el color naranja es para aquellas personas, obreros, que empezaron en la hora 1 y tenían contrato, pero desde la hora 3 hasta la 11 eran personas que no tenían contrato, ¿no? Confiaban en la justicia del dueño. Esa era la realidad. Así que estas personas, cuanto más pasaba el tiempo, más desesperados estaban. Porque aquí consiguieron trabajo para sostener a su familia. El trabajador ganaba este jornal un denario y podía sostener básicamente a su familia. Si no tenía trabajo, se iba sin nada a su casa. Entonces uno ve ya a este dueño de la viña, no de tan desesperado por terminar la cosecha, sino por tratar de contratar a gente que no tenía nada que comer a su casa, que no tenía nada que llevarse. Entonces él prefería tenerlos trabajando para poder ayudarles y que ellos se pudieran establecer y pudieran ayudar a la familia. Así que estamos entendiendo que el dueño de la vida de la viña era una persona muy benevolente, quería ayudar, tenía la intención de que los trabajadores pudieran llevarse algo a la casa, pudieran llevar algo a su casa para poder comer, para poder alimentarse, para que tuvieran lo necesario. Así que trabajan las 12 horas y al final llega el día final, al final del día, y tiene que pagarles el jornal. En Israel era así, a los trabajadores que obviamente trabajaban por hora, había que pagarle el mismo día, no podían pagarle al otro día, porque era el sustento que tenían. Fíjense, por ejemplo, lo dice Levítico 19:13, dice así: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Significaba que en el mismo día lo tiene que hacer, ¿no? No se podía especular con el salario, con el denario de los trabajadores,
porque dependían de ellos. No solamente ellos, su familia. Deuteronomio 24:15 dice, en su día le darás su jornal. No se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Por eso lo sabía el dueño de la viña, como buen judío, que tenía que pagarles el jornal al final del día, porque era el sustento que tenía cada uno de ellos. Así que esto se ha establecido como ley en Israel, porque era la manera de preservar el sustento de las familias más pobres del pueblo de Israel. Así que bueno, estaba la oportunidad que pudieran trabajar, no simplemente darles lo que necesitan, sino darles la oportunidad que trabajaran para que se llevaran lo que necesitan. Una manera de honrarlos, ¿no es cierto? No es simplemente que pedían limosna, no, ellos querían trabajar, entonces los ponían a trabajar en estas labranzas para que pudieran tener el sustento de la casa. Así que el dueño, entendemos que en este caso estamos hablando del dueño de la viña, es Dios mismo, ¿no es cierto? Dios, el Padre, ¿no? Que está bendiciendo realmente a los trabajadores. Porque el dueño de la viña ahora se manifiesta caritativo, justo, cumplidor, con mucha bondad, ¿no? A todos les dijo que le iba a pagar lo justo, ¿no? Por eso, acá está, justicia. Lo justo era, bueno, tener lo que necesitaban para que puedan sobrevivir. Así que empezaron pasando de atrás para adelante. Y yo creo que eso es el punto casi humorístico que tiene esto, ¿no? Porque si hubiera empezado por aquí y estos se van, no se hubieran enterado de que estos hubieran cobrado lo mismo que aquellos. Pero lo hizo al revés a propósito, ¿no? Vamos a pagarle primero a esto y después allá a ver qué reacción hay entre la gente, ¿no? Fíjese usted que en la parábola dice que el que cobró la hora 11 cobró un denario. Y el que cobró la 9, las 6, las 3, todo esto, que no tenían contrato, cuando recibieron el denario, se fueron felices. ¿Por qué? Porque recibieron mucho más de lo que hubieran imaginado ellos. Ellos pensaron, ok, por trabajar todo el día es un denario. Nosotros trabajamos menos, así que seguramente vamos a recibir mucho menos. Entonces ellos reciben un denario y están súper felices porque no se imaginaban que esto era lo que iba a hacer. ¿Por qué hace esto el dueño de la familia? Porque conoce la necesidad, conoce que cada uno de estos trabajadores necesita alimentar a su familia. Si le dan medio denario, alguien se iba a quedar sin comer. Por eso el hecho de que Dios, en este caso, sea bondadoso con cada uno de ellos, significa entonces que le está dando, le está supliendo mucho más allá de lo que merecían. Cuando no hay contrato, ¿no? Y se recibe mucho más de lo que uno está pensando, siempre es gozo y agradecimiento, ¿no? Por lo que en este caso Dios, como el dueño de la viña, está haciendo a favor de las personas que lo necesitan. Pero cuando llegaron acá, a estos que tenían contrato, obviamente el contrato decía un denario. Ellos recibieron ese denario, pero ellos pensaron otra cosa. Pensaron más allá del contrato. Entonces, aquí es donde está la falla, ¿no? Porque el contrato decía un denario, tú no te puedes quejar ni nada. Lo que estaban viendo es que aquellos que trabajaron menos recibían ahora lo mismo. Entonces, la queja de estas personas que habían sido contratados, ¿no? Es que había cierta injusticia para ellos. Si usted analiza el caso, no hay injusticia. Si acá hay regalo, cuando alguien regala algo a alguien, no es injusticia, es extra, hay algo diferente que se le ha dado, pero no le resta al otro. No es que le quitó a ellos para darle a esto, de ninguna manera. Entonces, el motivo es que esta gente contratada, ellos creían que la cantidad de trabajo bajo condiciones desfavorables ameritaba más de lo convenido, ¿no? Ellos se ganaron mayor honor que los demás, ¿no? Eso es lo que pensaban estos trabajadores, ¿no? Dice la frase, soportamos el peso y el calor del día, ¿no? Claro, trabajaron por lo menos 2 horas más que los demás, ¿no es cierto? Pero esa expresión es como que
nosotros fuimos los que soportamos. Bueno, si te pagaron para eso, te pagaron un denario para que soportes el peso y el calor del día, pero lo están justificando ahora para expresar ese malestar que hay en el corazón, pero que no es justo, aunque está disfrazado de justicia, ¿no? En primer lugar, esto refleja exactamente la actitud de los fariseos. Los fariseos, ellos siempre creían que estaban ocupando puestos de mucho privilegio delante de Dios por ese riguroso cumplimiento de la ley. Oh, nosotros soportamos el peso de la ley, soportamos el calor de la ley, ¿no? Y nosotros somos los que estamos haciendo, así que merecemos mucho más que los otros, ¿no? Porque estamos haciendo, claro, el contrato, ahí está la ley, ¿no? Y eso es justamente lo que estaba hablando en directa justamente para ellos, ¿no? Así que se creían los primeros, esperaban que Dios les pagaría por sus obras y que a los pecadores que no tenían mérito no les iba a pagar lo mismo que a ellos, ¿no? Por eso, si usted recuerda la oración del fariseo antes del publicano, gracias Señor te doy porque no soy como este, yo hago esto, hago lo otro, ¿no? Y entonces, ¿cómo no voy a ser justificado con todo lo que hago? Ese es el problema de vivir bajo contrato. Creemos que vamos a merecer mucho más de lo que deberíamos haber recibido, ¿no? Así que el punto es este, ¿no? Cómo este mensaje le está llegando también a estos fariseos. La pregunta del dueño es clave. Dice, ¿no tengo yo la libertad de hacer lo que quiero con mi dinero? Por supuesto. ¿Cuál es la injusticia? Ninguna. ¿Te dio un denario? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Si eso es lo que habíamos convenido. Ahora, eso es ley, pero por gracia va mucho más allá de lo que decía el contrato. Dios manifiesta su gracia, su misericordia, ¿no? Su amor parece más desbordante, aunque hayan ganado lo mismo, ¿no? Aunque los dos hayan ganado un denario, pero acá el hecho de que hayan trabajado menos o sacrificado menos o tenían menos tiempo de trabajo, fíjense, esta gente, estos se tendrían que haber gozado porque estos otros recibieron un denario y no les iba a faltar la comida en la casa. Sin embargo, ellos pensaron más en sí mismos que en lo que necesitaba la otra gente. Eso es triste porque es muy egoísta, solamente estaban pensando en ellos, ¿no? Entonces, es esto que Dios, el Señor Jesús quiere enseñar a través de la parábola, ¿no? De que el trato de Dios con el hombre no involucra una cantidad calculada de gracia. No, y no, Dios te va a dar gracia hasta acá. No, Dios no tiene límites en su gracia, porque su gracia es ilimitada, va más allá de lo que nosotros pudiéramos empezar a pensar. Aún dentro del pueblo cristiano, hermano, dentro del pueblo cristiano, muchas veces se ha creído de que Dios es como parcial con ciertas personas, ¿no? Con cierto grupo, con cierta raza inclusive. A veces se ha pensado, ¿no? Es terrible eso, porque desde el punto de vista de Dios, Dios le quiere dar un denario a todo el mundo. Todo tiene el mismo valor para Dios. Dios quiere bendecirlos a todos. Pero hay algunos que piensan, no, ¿cómo que mayor? A ver, cuando vayamos al cielo, vamos a ir a las moradas eternas. ¿Usted tiene algún versículo en la Biblia donde dice que hay un salón VIP para los pastores? ¿O hay un salón VIP para los que trabajaron los ujieres todo el tiempo? ¿O hay un área especial, ¿no? De hidromasaje exclusivo solamente para los diáconos? No dice nada eso la Biblia. Dice que cuando vayamos al cielo vamos a ir a las moradas eternas, que son maravillosas, que Dios tiene preparado para su pueblo, para todo su pueblo, porque todos heredamos todas las cosas. No es que va a haber un cartelito que diga, esta es, ¿no? Ahí la mansión de Pablo, esta es la mansión de Pedro, esta es la mansión de Juan. No dice eso, dice que hay mansiones para todos, preparadas para todos. Entonces, la pregunta es esa. Si nosotros vamos al cielo, ¿de veras vamos a creer que nosotros vamos a tener una casa mejor que otro y vamos a hacer ostentación de esa casa? Mira la casa que yo me gané, ¿no? Mira, qué pobre que es tu casa. 4 chapas tiradas allá de oro. Mi casa es mucho más grande. No, eso no es bíblico. Todos vamos a recibir un denario, lo justo para todos. Es decir, las bendiciones de Dios
No tenemos que nosotros compararla creyendo que ameritamos, que nos ganamos el favor de Dios, cuando la verdad nadie se merece nada. Dios todo lo da por su gracia. Así que eso es muy importante entenderlo. Para los discípulos, esto también es una tremenda enseñanza. En este caso, los discípulos, vamos a quitarla ahí, porque en este caso ellos serían los primeros en ser contratados. Los discípulos, ellos. Pero de repente, aunque ellos sean primeros discípulos, no tenían que reclamar un honor especial, ¿no? O un valor especial por ser los primeros, los tempraneros. Porque para Dios todos somos igualmente valiosos. Tú y yo somos tan valiosos como el apóstol Juan, como el apóstol Pablo. Así nos ve Dios en ese sentido. Por eso es que tenemos que tener la perspectiva de Dios, no solamente humana, carnal y lo que ofrece este sistema, ¿no? A veces pasa eso, lamentablemente, en la iglesia, ¿no? A veces hay iglesias donde los miembros fundadores se creen con más derecho que las personas nuevas. O miembros que hace muchos años que están en la iglesia empiezan a hacer cierto tipo de política, empiezan a creer que tienen cierto poder, empiezan a controlar a otros. Y paremos, a ver, el Señor está diciendo aquí, no, a todos por igual. El valor de Dios es para todos. Hay algunos que hace años que están en el Evangelio. Otros van entrando al Evangelio. A lo mejor otros hace un mes que están en el Evangelio. Pero para Dios todos son iguales en valor. Nadie tiene mayor valor que otros porque así nos ve el Señor. Nos ama a todos por igual. Dios no tiene hijos favoritos. Todos son amados por el Señor y Dios los ama a todos al máximo. Por eso es importante recordarlo. Eso lo hizo la gracia del Señor para nosotros. La enseñanza que nos presenta al final dice: muchos son llamados, mas pocos escogidos. Es verdad que el Señor llama a todo el mundo, pero escoge a aquellos que tienen un corazón para el Señor, que le obedecen, aquellos que quieren andar como Jesús, aquellos que dejan el mundo, el pecado, para vivir agradando a Dios. Es decir, los escogidos son aquellos que aman a Dios, aquellos que dicen: Señor, aquí estoy, si quieres usar a alguien, aquí estoy, envíame a mí. Así que Dios toma a esas personas porque son aquellos que están listos, dispuestos y quieren agradar a Dios en todo momento. Nos vamos a llevar muchas sorpresas tal vez en el cielo. Muchas personas que han tenido muchos galardones aquí en la tierra, tal vez allá en el cielo no reciban nada. Muchos pobres que parecen pobres aquí en la tierra pueden ser grandes en el reino de Dios. La verdad es que por eso dice que los primeros serán postreros, los postreros primeros. Y aún en la vida práctica también muchas veces pasa eso, ¿no? En las listas, los primeros de la lista, ¿quiénes serían? Y de pronto Dios empieza por abajo, ¿no? Y toma aquello que no es para deshacer lo que es, dice la palabra, ¿no? Y Dios hace esas cosas porque Él quiere mostrar su gracia, que Él tiene misericordia con todos y nadie tiene que decir: no, yo merezco más misericordia que otro. Estamos todos en la misma condición. Por eso la misericordia es repartida para todos. Todos somos valiosos para el Señor. Dios ha considerado a cada uno de sus hijos especial. Y tiene un plan especial para cada uno de ellos. Así que debemos ver las cosas según la gracia del Señor. El que trabaja hay una frase que dice eso: el que trabaja por la recompensa la pierde. El que la olvida la encuentra. Así será en el reino de los cielos siempre, ¿no? Por esa gracia de Dios abundante. Así que aprendemos mucho de eso. ¿Qué aprendemos de esta parábola? En primer lugar, que Dios no es deudor de nadie. Dios no le debe nada a nadie. Si Él va a dar algo, es por pura gracia. Todo lo que merecíamos era el infierno eterno. Dios nos sacó de allí. Y todo lo que recibamos a partir de ahora, todo es gracia. No hay ningún merecimiento. Ojalá que pudiéramos entender siempre eso y nos gocemos con los obreros de la hora undécima. Nos gocemos con ellos porque han sido rescatados, han venido en la gracia del Señor, le están sirviendo al Señor. Ojalá que lo hagan mejor que nosotros y serán recompensados también. Ese es el espíritu que hay que tener, porque es la gracia de Dios. Dios la da de manera abundante, sin merecimientos.
En segundo lugar, aprendemos que muchas personas que comienzan tarde en el reino de Dios llegan a mejores resultados en cuanto al conocimiento, en cuanto a la gracia, en cuanto al servicio, que otros que hace muchos años que están ahí. Hay algunos que tienen 40 años del Evangelio y lo han aprovechado al máximo. Hay otros que han repetido 40 veces el mismo año, ¿no? Entonces, no ha sido nada productivo. Han estado mucho tiempo, muchos años, pero no han dejado nada productivo diferente, no han impactado en nada. Entonces el punto es cómo lo estamos haciendo, en el tiempo que el Señor nos ha dado, cuán productivos somos para el Señor, cómo vamos para adelante, cómo le servimos, cómo le agradamos al Señor. En tercer lugar, hay que mantener siempre viva la pasión por el Señor. Por lo contrario, la podemos perder antes de llegar. Mire que muchos son llamados, pocos escogidos. Tú y yo ya hemos sido llamados por el Señor. Ojalá que estemos siempre escogidos por Él. Cuando Él dice, necesito a alguien que me sirva. Acá está, ahí lo tengo. A este, aquí lo tengo al otro. Es así, el Señor escoge a aquellos que están listos, preparados, dispuestos. Aquí estoy, envíame a mí. En cuarto lugar, aprendemos que Dios contrata a las personas, de alguna manera, nos trae, ¿no?, a su servicio para salvarnos de la desesperación y la miseria. Es un gozo disfrutar en la presencia del Señor, el servicio al Señor, ¿no?, estar en comunión con otros hermanos y gozarnos mutuamente. Quinto lugar, todo servicio cuenta con el mismo valor para Dios. Todo lo que hacemos para Dios cuenta, vale. Eso está muy claro para nosotros en la iglesia. Sabemos que para Dios el servicio del pastor predicando es el mismo valor de un ujier sirviendo, de un maestro enseñando, de un hermano preparando el ágape, de otro animando a otro hermano, otro que tiene el don de consolación, el otro que tiene el ministerio de hacer misericordia. Dios ve todo servicio con el mismo valor, porque lo estamos haciendo para el Señor. Así que no es que Dios premia lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, con qué intención, dónde está nuestro corazón realmente cuando estamos queriendo servir al Señor. Eso es muy importante. No servimos a las personas, no servimos al ojo humano, no servimos para que nos vean. Servimos para honrar el nombre de Dios, para gozarnos en Él y porque la motivación es Dios me ama, Dios me ha bendecido. ¿Cómo no lo voy a servir si el Señor merece lo mejor de mi vida, ¿no? En cierto lugar aprendemos que debemos ser diligentes en nuestro trabajo al Señor. Siempre darle la excelencia al Señor. Mira, si lo vas a hacer más o menos, no lo hagas. Hasta que no estés claro que lo vas a hacer bien. No, porque Dios se merece lo mejor. Lee Malaquías y te vas a dar cuenta que Dios muchas veces expresaba cierta frustración y enojo contra su pueblo que hacía todo de mala gana. ¿Para qué me hacen esto? Mejor no lo hagan, dice Dios, ¿no? Por eso es importante ponernos de acuerdo con el Señor, recibir su gracia, entender qué es lo que está haciendo el Señor para darle a Él lo mejor, darle lo máximo de nuestra vida. Se merece el Señor lo mejor de nosotros. Lo más importante es el espíritu con que se hace el servicio. Nuestra motivación tiene que estar afirmada en el Señor por amor, por esa relación que tenemos con Él. Y por último, Dios no rechaza a nadie que quiera trabajar. Todos los que quieran estar en su servicio, el Señor los va a poner. Por eso el Señor tiene muchos escogidos que sabe quiénes son. Aquellos que realmente le aman, quieren agradar al Señor y siguen dependiendo de su gracia en todo momento. Mateo 20, del 15 al 16. Recuerden la frase del Señor. No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Que con esta enseñanza, esta parábola, aprendamos el valor de tu gracia, que no merecemos nosotros tu gracia. Tú lo haces porque quieres hacerlo por amor, por misericordia, Señor. Y si te vamos a servir a ti, que lo hagamos de corazón, entendiendo, Señor, de que te mereces lo máximo de nuestras vidas. Ayúdanos a perseverar, a ser diligentes en nuestra tarea
que te honremos en todo momento, Señor, y podamos animarnos viendo, Señor, a otras personas integrándose a tu cuerpo, Señor, recibiendo las mismas o mejores bendiciones que nosotros, gozándonos, Señor, porque tú estás rescatando a personas del infierno, estás dando vida nueva, vida eterna, restaurando a personas para tu gloria. Y te honramos por eso y te damos gracias por ser parte de toda esa acción que tú estás llevando a cabo en nuestra iglesia. Señor, oramos creyendo en ti, poniendo en práctica esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, siervo del Señor, sierva del Señor. Sigue sirviendo al Señor con gozo y con la motivación de amarle a Él. Dios te bendiga.